Juan Muy 6, bonito. 60 al 70. Siga, pastora. Sí, sí, Juan, pastor, y precisamente el Señor, ahora que yo estoy orando, me está dando revelación sobre esta palabra. O sea, no sabía qué era la palabra exacta que nos iba a dar, pero sabía que el Señor me estaba hablando a través de su palabra de las Santísimas Escrituras, y ahorita me lo confirma, ¿no? En Juan 6 del 60 al 70. Mm, ¿Por qué? Porque él aún escogiendo los 12 discípulos, pastor, y eso me estaba diciendo el Señor antes de confirmar con la palabra, escogiendo, mire, él es el rey de reyes y señor de señores, y él escogió los 12 discípulos, eso me dijo el Señor, los escogió, y no por eso, él escogió todos los santos, ¿no? Él escogió entre ellos un Judas, porque él sabía que ese Judas lo iba a entregar. ¿Ve? O sea, el Señor no desconocía, el Señor no desconocía que había un Judas entre los 12 discípulos. Aún así, nos preguntamos si el cuerpo de Cristo y la iglesia primitiva y los pastores de Santa Doctrina, hay veces a nivel mundial y las mismas cabezas de los ministerios se preguntan por qué hay infiltrados en las iglesias. ¿Por qué hay infiltrados en las iglesias? Y el Señor responde, porque yo necesito que hayan infiltrados en las iglesias para la edificación del cuerpo de Cristo. Yo necesito probarlos a todos a ustedes, porque yo fui probado. Y aún yo siendo probado, yo sabía que tenía que pasar por el fuego para purificación, para limpieza de sus pecados y no de los míos, porque yo morí por ustedes, derramé mi preciosa sangre por todo y cada uno de ustedes, inmerecidamente, para limpiarlos de todo pecado y de toda maldad. Y aún yo fui probado, dice el Señor. Y eso sucedió para que la palabra se cumpliera, porque de los 12, todos no eran santos. Había uno que era un Judas y el traicionero. Así suele suceder en las iglesias de sana doctrina. Eso es con un propósito, pastor. Es con un propósito que el Señor tiene. Porque como Él dice en su palabra, Él dice, son muchos los llamados, pocos los escogidos y un puñadito de los predeterminados, y lo ha venido diciendo. Él necesita saber quiénes son los que pasan a la vida eterna. Que nosotros, Él lo sabe, pero que nosotros nos demos cuenta y seamos conscientes que el estar en el Espíritu no quiere decir, pastor, que todos vamos a estar con santos. Precisamente, eh, precisamente de lo más despreciable de la tierra, Dios escogió los grandes hombres. Y así como en las iglesias pueden haber Judas, también pueden haber algunas almas perdidas que vienen a la redención y a la salvación, porque mi Padre Celestial no quiere que ningún alma se pierda. Ninguna se pierda, pastor. Entonces, el Señor sí me distrae de su palabra, de esta palabra que no sabía que era la que íbamos a leer, porque el Espíritu Santo de Dios que guía y confirma que el Espíritu es el que da vida, el Espíritu es el que da vida, y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu, son vida. O sea, Él no habla en la carne, Él habla en el Espíritu. Y esas palabras nos dan vida, le da vida a usted, me da vida a mí, nos da vida a todos aquellos que estamos cargados y cansados, y Él nos hace descansar. Lo que nos da vida es el Señor. Las palabras en el Espíritu, no en la carne. ¿Qué sacamos con que aquel o aquel que andan en la carne digan no pasa nada, tranquila, no sucede nada? Cuando nosotros nos damos cuenta que nosotros tenemos que mirar, escuchar y ver en el Espíritu, eso dice el Señor, porque Él es vida eterna, y eso es lo que nos da vida a nosotros, las palabras en el Espíritu y recibiéndolas en el Espíritu. Solo así, dice el Señor, podemos resistir la hora mala. De otra manera no podremos resistir. Y no nos queda ningún otro camino, sino seguir al Señor. Seguir al Señor y creer y confiar en su palabra. Eso es lo que dice el Señor. Porque esa palabra es la que nos lleva a la vida eterna. El Señor nos está diciendo a través de su palabra también que, aunque siempre hay traicioneros en el cuerpo de Cristo, así como lo hubo en entonces discípulos, por siempre lo harán, pastor. Pero asimismo nosotros no sabemos quién es el que nos va a entregar al enemigo espiritual. Pero a través de la carne no saben, pero a través del espíritu sí. Porque el Señor es espíritu, así como Él lo supo, porque Él sí lo sabía.
A él sí lo sabía en el espíritu. Muchos de sus discípulos no sabían que él los iba, cuál sería el que iba a entregar, pero él sí sabía para que la palabra de Dios se cumpliera. Así mismo nos dice que nosotros mediante el espíritu podemos darnos cuenta que siempre el enemigo anda como león rugiente viendo a quién devorar y está allí. Siempre va a haber un Judas, un Iscariote, en el cuerpo de Cristo. Solo que tenemos que estar pendientes y mirando en el espíritu. Amén. Gloria al Señor. Pero mire que aquí nos dio otra palabra el Señor. Primera de Corintios 11. Vamos a mirar. Primera de Corintios 11 del 17 al 19. Para complementar aquí. Mire Amén. que nos está confirmando la palabra. Nos está que en cada iglesia, en cada congregación, en cada iglesia de los predeterminados para la salvación, pastor, siempre van a haber traicioneros, van a haber Judas, van a haber Iscariotes. ¿Para qué? Para así mismo exaltar en medio de las tinieblas la luz. Amén. Eso nos está confirmando al Señor. Entonces sí tienen que haber ahí veces conflictos, disensiones, tienen que haber contradicciones, tienen que haber esas cosas para que la luz de Cristo brille en medio de las tinieblas. Sigamos firmes. Amén, amén. Gloria al Señor. Gracias, Señor. ¿Cuál es la palabra, pastora? Mateo 5, pastor. La visión, Mateo 5, 38. Amén. Vamos a leerla entonces. ¿Solo 38? Mateo 5, pastor, del 38, pastor, al 48. Amén. Siga. Sí, pastor, el Señor nos está diciendo a través de esta palabra. Precisamente me ha tocado, en el nombre de Jesús, como le ha tocado a muchos, y le tocará a muchos más, y le tocará a usted, pastor, y a muchos más. Hay veces el Señor dice que seguir los caminos del Señor no es fácil, pastor, pero es imposible. Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y Él nos manda a tener en cuenta sobre todas las cosas el primero y más grande mandamiento: amar a tu Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Sí, pastor. Cuando nosotros levantamos la espada de Cristo, dice el Señor, hay que levantarla y sin ninguna compasión, o es el enemigo, o es el enemigo, o es uno, ¿ya? Y llega el momento en que la palabra del Señor tiene que cumplir su propósito, conforme a la palabra del Señor y no a la nuestra, porque Dios es el más, no podemos ser más misericordiosos que Dios, pero el Señor también nos dice a través de esta palabra de Mateo 5, del 38, pastor, al 48, nos está diciendo, y yo me sonrío porque sí que me ha tocado esto, pastor, me ha tocado esto porque también he sido muy pasada por el fuego, esto ha dolido, ha quemado, pastor, eso duele, quema. Y cuando uno tiene que sacrificar la carne, ¿por qué sacrificar la carne, pastor? Para seguir al Señor. Eso nos dice. Porque la carne, ¿qué trae? La carne no es solamente una cama, la carne es esa ira, esa contienda, ese conflicto, esa rabia, ese resentimiento, ese rencor. Sí podemos ser guerreros en Cristo, pero mediante la palabra, aplicando los dichos de la boca del Señor. Pero en cuanto a nosotros, a nuestras emociones, sentimientos y pensamientos, nos dice el Señor, tenemos que dejarlos a un lado para que haya cumplimiento de la palabra. Y si el enemigo te pide prestado y tú tienes para hacerlo, dale prestado. Me ha tocado, pastor. Me ha tocado comprar medicamentos, me ha tocado privarme de lo mío y ir a buscar cuando el enemigo, entre comillas, espiritual, ¿sí me entiende? Me ha atacado, me ha quitado, me ha robado, me ha destruido, y el Señor me ha colocado. La misericordia es mía y a ti te estoy utilizando. Ve y necesita esto, y la misericordia es mía, ve y lo hace. Entonces ahí tengo que sacrificar la carne, pastor, porque en la carne yo quisiera coger y decir, ¿cómo así? No, tenga, ¿ya? Pues que sufra, pero es que el Señor manda otra cosa. El Señor nos está mandando el amor hacia los enemigos. No quiere decir que nosotros vamos y que nos sigan dando, pero hay que tener el amor
hacia el enemigo cuando necesita de la palabra del Señor, cuando aún está buscando de la presencia del Señor. Óigame bien, pastor, porque el misericordioso es Dios, y si Él nos coloca que una oveja, aunque esté perdida, pastor, sigue buscando del Señor, y el Señor tiene la misericordia y nos utiliza a nosotros tenemos que darle la mano. Tremendo, ¿no? Tremendo. Y eso no es fácil, sacrificar la carne no es fácil, porque uno en su propia opinión, en su propio deseo, uno quiere acabar cuando está en la carne con el mundo. ¿Sí me entiende, pastor? Y si no, entonces no, pues que quieres, que sufre, que chupe. No, no, el Señor nos dice, cuando yo mando juicio, los juicios son míos y no de ustedes. O sea, simplemente lo declaran por los dichos es decir, por medio de los dichos de mi boca, declaran la palabra del Señor, se cumple la profecía, porque eso ya, para que se cumpla la profecía, ustedes tienen que declarar lo que yo les estoy diciendo. Pero otra cosa es que la venganza sea de ustedes. Y eso es lo que la confusión que tienen muchos, pero cristianos, evangelistas, profetas, muchas iglesias, que están en la carne y no en el espíritu, que creen que nosotros estamos ensañados con ellos, porque ellos están pensando en la carne y nunca pensarán en el espíritu, pastor. Ajá. Nosotros no nos ensañamos con ellos no estamos ensañados, pero nosotros sí tenemos que defender nuestra propia integridad en el nombre de Jesús. Porque es que el Señor, en la obediencia está la bendición, el que nos está mandando. Y nosotros, como estamos pensando en el Espíritu, porque en el Espíritu Él nos está entregando la palabra, sabemos que o son ellos, somos nosotros. Y nosotros no tenemos que tener contemplaciones porque viene de la palabra del Señor. Pero cuando el Señor nos dice, si el enemigo está caño y te pide un vaso de agua, y yo te digo que se lo des, tienes que dárselo, porque la compasión es mía y no tuya. Y Amén. solo así tendrás la gracia de Dios. Así Oíste es. que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso dice el mundo, ¿no? Pero yo os digo, amad a vosotros enemigos, a vuestros enemigos, bendecí a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Por eso lo hacemos nosotros. Y el Señor nos sigue entregando en el Espíritu. Porque hemos comprendido en el Espíritu, pastor, que tenemos que seguir bendiciendo a todos aquellos que nos maldicen en el nombre poderoso de Jesús, pero no sin antes entregarlos. Nosotros lo entregamos a los pies de Jesucristo, como dice la palabra, ¿verdad? Aplicamos la palabra. Exacto. Y la que Eso, tiene cumplimiento, eso. y la que tiene cumplimiento es la palabra del Señor, Amén. no la de nosotros, porque nosotros no estamos lanzando cuando nosotros nos fundamentamos en los salmos y en decir palabras que la palabra misma, la misma palabra declara sus juicios. No somos Amén. nosotros, no somos nosotros. Entonces, Amén. cuando lo estamos haciendo, no es de cuenta de nosotros, es de cuenta del Señor. Y lo que Amén. usted decía, hay hermanos que no entienden. Ellos piensan que cuando nosotros declaramos esas palabras, no estamos teniendo amor por los demás. No, nosotros Amén. simplemente estamos cumpliendo con lo que el Señor nos está mandando. Y la misericordia es de Él. Nosotros los Amén. bendecimos, pero lanzamos la palabra. Y el que tenga las puertas abiertas es el que va a recibir. Porque son Amén. Amén. maldiciones. Gloria al Señor. Por eso Él nos habla en el Espíritu. La palabra dice que no hay maldición que venga sin razón. Amén. Y la misma palabra está llena tanto de bendiciones como de maldiciones. Se lanza la palabra y el que dé razón, el que dé motivo, a él le llega, sea bendición o sea maldición. Amén, gloria al Señor. O sea que el Señor nos está confirmando, pastor, a través de esta palabra, que estas, es decir, las visiones, las revelaciones y las profecías, el Señor nos las ha dado, no nos las ha dado el hombre, ni son de nuestra propia cuenta. Como muchos hermanos piensan, dicen y murmuran, pastor, ¿ya? Porque esto viene de Dios y no viene del hombre. Y el Señor dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan, porque os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos,
que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. El Señor nos está diciendo a través de su palabra que así como hay hechiceros, brujos, algoreros, satanistas, palomayomas, santería cubana, venezolana, chocuana, llámese lo que se llame, llámese sacerdotisas, padrinos, el sol brilla para todo el mundo, porque Él no hace excepción de personas. Él vino a este mundo, descendió a este mundo para volver a ascender y para llevarse todos nuestros pecados a la cruz del Calvario, para limpiarnos a todos de toda maldad. Lo que pasa es que son muchos los llamados, pocos los escogidos y un puñadito de los predeterminados, porque todos no pasan la prueba, pastor. Pero Él es ya las oportunidades para todo el mundo. Por eso Él dice en su palabra, el sol, Él hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Hay veces viene la tribulación, viene la tristeza, viene la depresión, como le viene a usted, como me viene a mí, la persecución, viene tantas cosas. A nosotros que somos sus predeterminados en el Señor, pero también a los injustos también le llega, pastor. También le llega, porque es el Señor que permite eso, no somos nosotros, como ellos creen, que es que nosotros le estamos echando maldiciones. No, jamás. Es por sus obras os conoceréis. Además, el justo y el pecador tienen su camino determinado, dice el Señor. Si usted es justo, tendrá vida eterna. Si usted es injusto, tendrá la perdición. Eso se llama la justicia divina, dice el Señor, no del hombre. Porque si amáis a los que os amas, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Nosotros declaramos en el nombre poderoso de Jesús que amamos a nuestros enemigos, pero también en el nombre de Jesús que los entregamos a los pies de Jesucristo para que se cumpla su palabra y su propósito tanto en ellos como en nosotros, los que son determinados para la salvación, predeterminados para la salvación, que sean salvados conforme a la voluntad de Dios y a la voluntad del mismo hombre, porque en la voluntad del hombre no manda ni Dios ni el diablo. Es el hombre que tiene libre albedrío. Pero es para que se cumpla la palabra del Señor. Pero el sol sale para ellos y sale para nosotros. Pero cada uno es responsable de su vida. Nosotros los amamos, pero los entregamos a los pies de Jesucristo para que se cumpla su palabra. No podemos decir solamente que amamos a nuestros hermanos, tenemos que declarar la palabra amándolos a todos y que haya purificación y limpieza, pero que sea el Señor obrando con los que Él sabe que son ese puñadito de predeterminados, porque ya lo sabe. Él ya lo sabe cuáles son los predeterminados. Él dice, yo no hago acepción de personas. Aquel dice, es que yo soy de la sana doctrina, yo pertenezco a la pentecostal, yo soy católico, yo pertenezco a los testigos de Jehová, pertenezco a los mormones, pertenezco a una y otra religión, a una y otra doctrina, pastor. Y él dice, no, el sol sale para buenos y malos y yo no hago. Para justos y injustos y yo no hago excepción de personas. Sale para todos, pero la oportunidad la debe coger el hombre, porque el Señor entrega las puertas abiertas del camino ancho, la puerta ancha y la puerta angosta. Entonces, Él dice, nosotros declaramos que los amamos, los bendecimos, pero los entregamos a los pies de Jesucristo y que sea Él obrando para todos aquellos. Los bendecimos en el nombre de Jesús y los entregamos a los pies de Jesucristo y para todos aquellos que son predeterminados para salvación, que sea mi Padre protegiéndolos como nos protege a nosotros con su preciosa sangre. A los otros los bendecimos y declaramos que los amamos en el amor a Cristo, porque solo Dios tiene el poder y la misericordia. Y si el hermano hasta último momento se pide y recibe a Dios en su corazón y se arrepiente de corazón
es sano y salvo en el nombre de Jesús y va a tener la vida eterna, pastor. Muchos en el transcurso del camino, sus almas estaban entenebrecidas por el enemigo espiritual y a última hora clamaron al Señor y el Señor les perdonó porque fue de corazón, su corazón contrito y humilde. Murieron en la carne, mas no en el espíritu, y tienen una vida eterna. Muchos pastores, muchas pastoras, muchos del cuerpo de Cristo se preguntan, dice el Señor, se preguntan por qué murió, por qué no está conmigo, por qué ella o él no está conmigo, por qué te lo llevaste, Señor. Y Él se lo llevó porque Él no quiere que ningún alma se pierda. Cuando ellos están orando y clamando por sus generaciones, Él da la oportunidad hasta último momento de que haya conversión y se reciban a mi Padre Celestial en su corazón. Y ahí no han muerto, ahí viven eternamente para la honra y gloria del Señor. No entienden. ¿Por qué? Porque aún están en la carne y tienen el dolor, la culpabilidad, la no aceptación, pero el Señor llama a entender en el espíritu y no en la carne. Y hay veces los arrebata para que no se pierdan, porque son promesa de nosotros, pastor. Algún día nos reuniremos, aquellos que no estamos con los que, aquellos que no están con los que estamos, los que no están con los que estamos, pastor. Él nos envía a través de esta palabra a buscar la perfección, la estatura del varón perfecto, como el Padre que está en los cielos. En el mundo tendré esa aflicción, pero confía, yo he vencido el mundo, dice. Estamos en el mundo, pastor, pero lo único que nos queda es la confianza en el Señor. Seguir confiando y confiando que milagros sobrenaturales vengan a nuestra vida para que podamos cumplir todo propósito en el Señor y tengamos la salvación y la vida eterna. Amén, gloria al Señor. Amén, amén. Pandemia de la fiebre del mono, eso ya estaba en profecía, que venía otra pandemia. Pero pastor, es que también así mismo mi Padre Celestial, esa pandemia, todo eso viene por el hombre, sí, pero tocará a los países vecinos, pastor. Más, es decir, a nosotros, al país Colombia, sí llegará, pero muy poco, pastor, muy poco será tocado. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Porque hasta los mismos brujos, hechiceros, algoreros y todos los que se han vuelto, ellos en última instancia, es tanto el juicio, pastor, tanto el juicio, que muchos se volverán a los pies de Jesucristo. Amén. Es tanto el juicio que se volverán. No les queda más remedio, pastor. Porque el sol brilla también para ellos y algunos serán cortados y otros se volverán. Por eso es que son muchos los que van a volver y por eso a Colombia muy pocos tocará esa pandemia. Amén, gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Gloria a mi Padre Celestial. Pastor, ¿no hacemos la Santa Cena? Amén, amén.